Bienvenido a IDICO Podcast, un espacio donde encontrarás consejos para invertir en inmuebles, novedades del mercado inmobiliario y herramientas para mejorar y mantener tu casa. Hoy todos hablamos de sustentabilidad, pero ¿qué es la sustentabilidad, Diego, en un proyecto como IDICO? Es una muy buena pregunta porque muchos años de esa palabra sustentabilidad venimos de la responsabilidad social empresaria, después vino sustentabilidad, ahora sostenibilidad. Y en realidad para nosotros la sustentabilidad o sostenibilidad es que IDICO pueda mantener su negocio en el tiempo. Y eso se hace en términos, digamos, teóricos, gestionando el negocio con un solo equilibrio en el triple impacto. Porque cuando una empresa, cualquier empresa hace un negocio, genera un impacto positivo o negativo. ¿Impactos en qué dimensiones o ejes? En dimensión obviamente económica, se quiere ganar plata, pero también un impacto en los temas ambientales y sociales. Entonces, que una empresa sea sostenible, que gestione su negocio de manera equilibrada, es decir, no solo ganar plata, sino cuidar el medio ambiente y el impacto social que genera, en nuestro caso, un desarrollo inmobiliario en una zona que ya tiene vecinos preexistentes a la llegada del proyecto de IDICO. Entonces, eso es la sostenibilidad, sustentabilidad. ¿Y cómo se conjuga eso? ¿Cómo hacen ustedes para que todos esos engranajes terminen equilibrados? ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vamos a lanzar un proyecto en una zona, tenemos un checklist que le pusimos el nombre de checklist de sustentabilidad. Y ahí medimos esas distintas ejes o dimensiones, ¿no? El impacto en la economía de esa zona, el impacto del tráfico, qué va a generar ese proyecto en la zona, en el contexto, en el ambiente, en los aspectos sociales, en los aspectos de la biodiversidad. Y bueno, y medimos ese proyecto en función a ese checklist. Por otro lado, hacemos un relevamiento visual y territorial. Recorremos toda la zona para entender, sobre todo, esos impactos sociales que nos llama a investigar y a profundizar el checklist. Y con ese relevamiento empezamos a desarrollar planes de acción con el equipo de desarrollo comunitario y con las unidades de negocios que va a desarrollar ese proyecto. Entonces tenemos un checklist para entender un poco la situación, dónde vamos a llegar con nuestros proyectos, un relevamiento territorial y un plan de acción para que esa gestión equilibrada de esas tres dimensiones que hablamos se cumpla. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te apasiona de trabajar en sustentabilidad? A ver, te la voy a decir muy fácil. A IDICO le sale muy sencillo todo el aspecto humano, ¿no? Poniendo a la persona en el centro y los aspectos sociales. Cuando IDICO hizo el primer proyecto Santa María de Tigre, acá en Tigre, ya se preocupó por el vecino, se preocupó por acercarse a la iglesia y trabajar necesidades comunes y complementarias. Entonces a IDICO y a mí me apasiona todo eso. ¿Identificás algún fracaso en todos estos años en IDICO, algo que no pudiste lograr en materia de sostenibilidad o sustentabilidad? Yo diría fracaso, si no entiendo que todo este camino, lento como decís vos, es un camino de aprendizaje constante. Te podría dar algunos ejemplos, pero para que todos entiendan de qué estamos hablando. Me hubiera gustado, por ejemplo, que más propietarios que viven en nuestros proyectos se involucren mucho más en lo que hacemos, en términos sociales por sobre todo. Pero como dijo siempre uno de nuestros socios fundadores, Patricio Aluce, persistir, resistir, pero nunca desistir. Nunca desistir. Y bueno, de a poquito vamos sumando a propietarios que van poniendo su tiempo y su cuerpo y su corazón en acompañarnos en algunas acciones. Y otra fue que quisimos, en un proyecto de vivienda, quisimos certificar con una certificación llamada EDGE, que costó mucho tiempo y esfuerzo. No logramos hacerlo. Y yo creo, porque yo aceleré a 300 km por hora en algo que debía ir mucho más lento. Y bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Esto de ir un poquito más lento y no ir a la salomónica de hagamos esto. Volviendo a las frases, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Y uno aprende de los fracasos. Totalmente. Y recién, antes de empezar esta charla, vos decías, no nos enseñan a fracasar. Y qué cierto que es, ¿no? Como que todo es éxito. Es éxito, y sí. se aprende mucho del fracaso. Sí. Y bueno, en todos los aspectos. Con mi equipo de desarrollo comunitario, que nos encargamos de generar
la unión entre el vecino preexistente de nuestros proyectos y el nuevo habitante que compra nuestros lotes o viviendas. Siempre decimos esto, ¿no? Estamos en un camino de aprendizaje, no nos volvamos locos, hemos tenido algunos fracasos, hemos llorado en algunas reuniones con propietarios y con vecinos líderes sociales, pero siempre fue lo mismo, dijimos lo mismo, estamos aprendiendo y nos sirve, todo nos sirve. ¿Y cómo ves el mundo empresario, no solo dentro del segmento de real estate, sino en general? Ustedes tienen relaciones con otros grupos o cámaras empresarias. ¿Cómo está hoy el empresario argentino respecto a los temas de sustentabilidad? ¿Crees que hay barreras, que hay prejuicios, que se avanzó mucho, que se avanzó poco? Yo creo que se avanzó mucho. En el mundo empresario ya deja de ser una tendencia, sino más una realidad. Una necesidad, ¿no? Una necesidad, exactamente. Bueno, ahora capaz que viene un clima medio frío con este tema por Trump y por Estados Unidos versus Europa. Y hay que saber equilibrar esas distintas fuerzas, pero yo estoy convencido que ya dejó de ser una tendencia y que nosotros, si queremos, el año pasado IDICO cumplió 30 años, si queremos otros 30 años más, las futuras generaciones que tomen la rienda de esta empresa tienen que tener esta mirada de medio ambiente, social y la manera de gobernar y tomar decisiones en función a esta gestión sostenible. No me cabe ninguna duda, y más si pensamos en nuestros hijos, ¿no? Hijas e hijos. Segundas, terceras, cuartas generaciones tienen que abocarse mucho más a estos criterios, ¿no? Sí. Que a nivel mundial son ya criterios que no se discuten. Sí, o casi. Totalmente. No se discuten. Nosotros en IDICO estamos en la segunda generación y estamos pensando en la tercera. Va a ser mucho más fácil para IDICO que esa tercera generación acelere un poquito más rápido, como me gusta a mí, y yo creo que es el camino. Mientras tanto, iremos a la velocidad que También el camino se va ensanchando, ¿no? Entonces eso permite tomar más velocidad. Va habiendo más herramientas, el tema va estando más asentado y eso permite que muchas cosas se hagan más rápido. Sí, totalmente. Los resultados se consigan más rápido. Estamos hacia ahí. Diego, ¿qué libros, qué podcast, qué cosas te inspiran todo lo que es sustentabilidad y en todo lo que es manejo empresario? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te gusta escuchar? De sustentabilidad, bueno, IDICO participa hace varios años en el IARCE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, y ellos hacen muchas capacitaciones, talleres, charlas, nos mandan mucho material. Por ejemplo, hace 3 meses hice un taller sobre reporting, cómo reportear la gestión sostenible de una empresa y estuvo bastante bien. Y en el mundo empresarial, bueno, nosotros somos muy amigos de la Escuela de Negocios IAE, la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Austral, y siempre estamos ahí y ellos obviamente nos animan a mucho más allá de ganar plata, que es necesario. Pero sencillamente eso. Y después sí, hay un movimiento que yo conozco hace muchos años que es el famoso, no tan famoso, sistema B o B Corps, que son estas empresas que efectivamente están para que el planeta y el mundo se cuide desde el punto de vista económico, social y ambiental. Entonces eso para mí es referencia, y mi sueño y mi pasión y mi motivación es que IDICO recorra ese camino para que sea la desarrolladora con sello o certificación B Corp. Te iba a preguntar eso, si están trabajando para poder ser una compañía de esta liga. Estamos preparando el camino para eso, pero sí, de acá al 2030 nos gustaría recorrerlo porque hacemos muchas cosas, las tratamos de comunicar, podemos hacer un poquito más y recorrer ese lindo camino. Antes de despedirte, una pregunta más. ¿En qué momento vos te diste cuenta que tu pasión iba por el lado del desarrollo sostenible o sustentable dentro de la empresa y no por otras áreas de negocios? Yo soy licenciado en marketing, estoy hace 22 años en IDICO y pasé por diferentes áreas, marketing, comunicación, atención al cliente. Y vos me preguntás por qué RCE sustentabilidad. Yo creo que inconscientemente fue cuando yo era joven, 23, 24, pérdida de hermanos de por medio y un viaje solo a Europa, a Alemania, y cuando volví me encontré con una foto de un chico pobre con un pedazo de pan en la mano y llorando.
Y yo ahí me dije, qué suerte que tenemos nosotros de haber tenido la oportunidad o de haber nacido donde nacimos. Totalmente. Que tuvimos las oportunidades que tuvimos. Salud, un techo, una familia que nos invitó a educarnos, que nos empujó a hacerlo para trabajar y poder lograr nuestras necesidades básicas y no tan básicas como las psicológicas, ser reconocido socialmente y demás. Y uno cuando ya pasa toda esa etapa de vida y llega a los 40, 45 años y dice, ¿cómo le puedo devolver a la vida la suerte que tuve? Ahí es cuando tuve una revolución profesional y personal y empecé a preguntar con la ayuda de personas y de Patricio Iannuzzi, socio fundador de IDICO, de qué podíamos hacer con los vecinos, por ejemplo, con los vecinos que estaban enfrente a nuestros proyectos, porque caminábamos esa cuadra y no tenían gas, cloaca. Entonces ahí yo dije, dejo todo lo que estoy haciendo para llegar a trascender como empresa y como persona por medio de nuestros planes, acciones, y trasciendo a uno como empresa haciendo esto. Y bueno, me dediqué a la RCE y sustentabilidad. Y después vino la sustentabilidad como el triple impacto, claro, ¿no? Como decir, no es solo lo social, sino también es lo ambiental, lo económico. Y el buen gobierno corporativo. Y el buen gobierno corporativo para que IDICO tenga 30 años más de vida. Y bueno, llegué ahí, así, de esa manera. Y IDICO es una empresa donde esta manera de pensar se vive desde el inicio, así que germina, se siembra y florece. Hermosa historia, no la conocía, no había charlado en otras oportunidades con vos. Un placer esta charla y espero que volvamos a hablar un poco más adelante para saber de más proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad. Me encanta, gracias a vos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo podcast. IDICO, tu vida es nuestro proyecto.